Hola, mi nombre es Frank. He decidido empezar una secuencia de videos para poder estudiar las escrituras y pueda ser de ayuda a otras personas. Definitivamente la importancia por la cual estoy realizando este video es de que a pesar de las circunstancias que se pueden estar viviendo, como en este tiempo que se está dando la cuarentena en todas las partes del mundo, en diferentes países, es importante que meditemos mucho más y estemos concentrados en lo que Dios nos está mostrando por medio de su palabra en este tiempo. Es importante reconocer de que las cosas que suceden en nuestro entorno, sea personal o sea no personal, definitivamente son con un motivo, con un propósito, el cual Dios ha determinado. No hay nada que suceda en este mundo que no esté en las manos de Dios. Dios en su soberanía es el que ha determinado y que determina las cosas que suceden. Pero nosotros como creyentes debemos seguir viviendo para la gloria de Dios, mostrando definitivamente qué es lo que Dios nos ha enseñado y reflejando a Cristo, buscando ser luz, como dicen Filipenses, buscando ser sal donde vayamos, y que Dios siempre, siempre obre en nuestros corazones. Es muy importante, definitivamente es muy importante que debamos mortificar nuestro pecado, pero la mortificación no se va a ganar por medio de nuestras fuerzas, sino está trabajando el Espíritu Santo en nosotros. Es una de las enseñanzas que dio John Owen en su libro La mortificación de pecado. Pero en esta serie, en esta secuencia de videos es muy importante para mí solamente enfocarme en lo que es las escrituras. Espero que como fue de bendición también sea de bendición para ustedes. Y ruego a Dios de que sea la obra de Dios en las personas que escuchen, no yo. Yo solamente ser un medio para poder compartir lo que Dios me mostró a mí por medio de su palabra, por su gracia y por misericordia. Quería empezar por una de las epístolas que realmente es muy importante y, y, y muy reconocida. En realidad son tres epístolas que son tres cartas que al final, a pesar de muchas discusiones que han existido, han determinado muchos teólogos de que el autor es Juan, el apóstol Juan, el mismo que escribió el, eh, libro del Apocalipsis, uno de los libros profetas mayores en el Nuevo Testamento. Este libro, este libro de Juan, o estas cartas de Juan, fueron escritas cuando él estaba en Éfeso, alrededor de los finales del año del primer siglo. La investigación que pude realizar es que realmente no hay una fecha exacta o precisa, pero solamente se define que fue entre el año 80 y el año 100 después de Cristo. En este tiempo Juan era uno de los apóstoles que estaba luchando definitivamente contra un grupo que eran los gnósticos, y los gnósticos eran aquellos que habían determinado de que en la dualidad que existía en el hombre de alma y espíritu, lo más importante era el alma y no y, y el, el cuerpo y el espíritu, o el cuerpo y el alma, lo que determinaba de que el más importante era el, el espíritu o el alma. El cuerpo no era importante. Hacía una separación de tal forma que hacía para ellos permisible de que el pecado que ellos cometían no tenía trascendencia posterior a la muerte, porque al final lo único que iba a suceder es que lo bueno es que se iba a ir, no
no lo malo, porque eso quedaba en el cuerpo. Y esto era contrario de las escrituras, porque definitivamente el hombre es pecador en todo en sí mismo. Su naturaleza total es pecadora. Por esto es que dicen Romanos que no hay justo ni a uno. Por eso es que David decía que en pecado me concibió mi madre. Por eso es que David también decía de que buscaba que Dios examinara, que lo ayudara a examinar su vida para poder ver qué pecado había tenido. Es muy importante entender de que nosotros no podemos luchar contra el pecado por nosotros mismos, porque, porque es nuestra propia naturaleza. Vamos a ponerlo en este punto. Si el corazón es mentiroso y corrupto, como dicen las escrituras, ¿de dónde salen nuestras emociones? ¿No es de nuestro corazón? Entonces va a salir cosas malas de nuestro corazón, va a salir pecado, porque es corrupto y mentiroso. Y es ahí que pueden ingresar a muchos otros temas, pero es importante que reconocer esto, que no podemos nosotros. El hombre tiene dos luchas muy fuertes: contra sí mismo, que es la lucha en su corazón, y con su pecado, que es una parte de su naturaleza, y contra las acechanzas de Satanás. Si esto no lo entiende el hombre, entonces es muy poco probable que no entienda el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es lo que te lleva al arrepentimiento. El Evangelio es lo que te lleva a reconocer que esta situación y este contexto que vive el hombre en su pecado lo imposibilita de ir a Dios, de llegar a Dios. Es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo que nos lleva al Padre, por la muerte que le hizo, por lo que dice 1 Corintios 15:3, lo que dijo Pablo en este libro. Dijo que esto mismo yo enseño, lo que he aprendido. Definitivamente él está hablando de que lo que había escuchado, y esta misma frase se repite en Juan, en primera de Juan, y también lo hacen en Filipenses, pero definitivamente determina de que está hablando de la muerte en Jesucristo, de que Cristo murió por nosotros y resucitó el tercer día a causa de nosotros, por nosotros, en su amor, en su misericordia y en su gracia. Tanto fue su amor por nosotros que murió por nosotros. Pero nosotros no vamos a poder entender esto, que fue necesaria la muerte de nuestro Señor Jesucristo, si es que no entendemos que necesitamos de ese sacrificio vivo, de ese sacrificio perfecto a causa del pecado que está en nosotros, y que no vamos a poder salir de esto, no vamos a poder no ser juzgados o no ser condenados porque hay pecado en nosotros. Es muy difícil para el hombre entender esto, porque piensa de que es bueno en su totalidad, pero en realidad no es bueno en su totalidad. Piensa el hombre engañando a sí mismo, en lo ciego que es a causa de su pecado, como dice en Romanos, es que él piensa de que no ha hecho nada malo. Pero él entiende en sí mismo de que cuando tú preguntas a una persona que es creyente, dice: tú has hecho todo bien, tú sabes, nunca has pecado, te has equivocado. Y dicen: definitivamente sí he pecado, pero no soy perfecto, pero yo sé que soy bueno, y que hay cosas buenas que tienen más peso que las cosas malas. Pero esto aún es incorrecto, porque definitivamente Dios es un Dios santo. Y el día que esa persona muera, lo único que Dios va a determinar es, va a decir: basta que hayas cometido un solo pecado, que hayas quebrantado un solo mandamiento, como para que hayas quebrantado todo lo demás. Y esto es importante considerar. El hombre tiene que reconocer que necesita de Cristo, necesita de la obra perfecta de Cristo, el sacrificio perfecto, para que lo lleve al arrepentimiento. Esto es importante. A partir de esto es de que uno puede ver a la luz de las escrituras cuáles son las falencias y qué necesita cambiar. Las escrituras, la Biblia es cristocéntrica y te lleva a cambiar. Te lleva a un cambio constante, a un cambio en santificación. Definitivamente no es fácil,
muchas veces en poder interpretar las escrituras en algunos aspectos, como el aspecto escatológico. Pero el Espíritu Santo siempre está ahí y nos muestra y nos da la oportunidad de poder meditar en ella, aprender de ella. Y tenemos muchos libros que nos pueden ayudar, tenemos muchos comentarios, tenemos muchas ayudas de muchas personas que nos han precedido y que nos han dado la oportunidad de poder sentarnos sobre sus hombros o pararnos sobre sus hombros y poder leer lo que han hecho. Y me refiero a los antiguos, la iglesia primitiva, desde la iglesia primitiva hasta el periodo apostólico, posterior periodo apostólico, la reforma y muchos otros, entre los cuales están en tiempo de la reforma Lutero, Calvino, Wesley, Whitefield, y hay tantos como ellos que definitivamente se dedicaron su vida en interpretar las escrituras, muchos de ellos a traducirla con el fin de poder llevar y poder compartir y que se pueda extender el Evangelio. Y eso es lo que el Señor Jesucristo ordenó a todos, y por eso también es uno de los motivos por el cual yo he iniciado este video. Me gustaría definitivamente de que esto sea de mucha ayuda para las personas. Pero vamos a empezar con el libro de primera de Juan, empezando desde el capítulo 1. Si nos damos cuenta, en el libro de primera de Juan no existe una salutación como sucede en otros libros. En este libro definitivamente empieza definiendo ya un tema preciso, y es la palabra de vida. Algunos estudiosos piensan que esto fue como un documento circular. No fue como un libro escrito para una iglesia en específica, sino fue un documento que fue repartido a fin de que sea reconocido y que sirva de ánimo o exhortación para el creyente que pueda leerlo en su momento, en ese tiempo, el primer siglo después de Cristo. En el capítulo número 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante el verbo de vida. Él fue testigo. Él está dando a entender aquí en el capítulo 1, en el primer versículo, que es un versículo más grande de lo normal, él está hablando que él fue testigo, él estuvo al costado de nuestro Señor Jesucristo, él fue el que evidenció lo que el Señor Jesucristo había enseñado. Y esto lo repite posteriormente, que él da a conocer lo que él había visto, lo que él había aprendido, lo que él había escuchado. Él está diciendo que está hablando del verbo de vida. Pero ¿a quién se refiere con el verbo de vida? Si nosotros vamos a Juan 1, habla de Juan capítulo 1, una de las cartas de Juan, es que está determinando quién era el verbo hecho carne. Cristo. Él está hablando de Cristo. Él está hablando de las palabras que Cristo había expresado y había dicho y había enseñado a muchos, precisando y definitivamente centrándose en lo que había enseñado a sus apóstoles. Y el último que había quedado, en el cual muchos piensan dentro de la historia, fue Juan, que murió anciano. Él fue uno de los que quedaron y pudo llevar el Evangelio y la palabra de Dios durante mucho tiempo más que los demás apóstoles. El versículo 1 entonces se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, lo cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Seguía hablando de nuestro Señor Jesucristo y que Él era testigo.
de lo que él había visto, de cómo fue manifestado el Verbo hecho carne, y por esto testificaba. Acá se puede ver claramente cuál era el motivo de su existencia, el motivo por el cual lo llevaba a seguir escribiendo, a seguir llevando el Evangelio. Y era su amor a Cristo, su amor a quien había conocido. Y lo iba a llevar cada día más a querer llevar el Evangelio, llevar su palabra, y que ésta se extienda en obediencia a quien amaba. Y el tema central en el cual se estaba centrando, el tema central en el cual era sus prédicas, sus enseñanzas, sus cartas, sus epístolas, definitivamente era sobre el Señor Jesús y lo que él había hecho. Cuando menciona aquí, dice, y os anunciamos la vida eterna, lo cual estaba con el Padre, está mencionando de una manera a lo que se iba a referir posteriormente, a la salvación por medio del Evangelio, a nuestro Señor Jesucristo y la obra que Él hizo. Y se refiere a de que el Señor Jesucristo ya estuvo con el Padre anteriormente. Por esto dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está diciendo que el Señor Jesucristo es el que nos da vida eterna. El Señor Jesucristo es quien es por medio de sacrificios que nos da la vida eterna. Pero primero estuvo con el Padre. Está diciendo que hubo un precedente, que el Señor Jesucristo no es que estuvo aquí, no es que solo nació y empezó, su origen estuvo aquí. A esto es a lo que me refiero, sino que ya estuvo antes. Nuestro Señor Jesucristo ya estuvo antes que que existiera todo. Él estaba junto al Padre antes que nosotros pudiéramos existir. El alfa y el omega, el principio, el fin, y es a quien se refiere Juan cuando vio en el Apocalipsis. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Seguía diciendo definitivamente, y lo más importante era de que Él tenía que anunciar. Y si vemos a cada apóstol o a cada persona que había escrito en la Biblia, esto es el fin por el cual se escribió. Mencionar a Cristo, enseñar sobre Cristo. Por eso se define que la Biblia es cristocéntrica. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Esto es muy importante. Nuestro Señor Jesucristo es el motivo de nuestra comunión. El Señor Jesucristo es quien está en medio de nosotros en nuestra comunión. Nuestro Señor Jesucristo es el quien nos da el amor para estar en comunión unos con otros. Él es el quien nos enseña el motivo por el cual tenemos comunión unos con otros. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Él decía, definitivamente, si tú entiendes, si tú escuchas y tú crees esto, tendrás vida eterna, como decía anteriormente, pero también serás hermano nuestro y tendrás comunión con nosotros. Y dice también, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Para entender definitivamente la motivación de una comunión perfecta y determinante aún en la iglesia, fuera de la misma, como se denomina en el griego koinonia,
es que deben estar presentes, aparte de las personas que están presentes en ese lugar o en esa circunstancia. Deben estar presentes Cristo y el Padre. Esa es una comunión perfecta. Por eso dice, pero que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es muy importante entender esto, que el cristiano no puede tener comunión con otro cristiano, verdadera comunión, si es que no está Cristo allí y el Padre con él. No se puede divagar de este punto considerando que solamente basta que sean dos personas allí y ya es una comunión. Siempre los cristianos o aquellos que buscan glorificar a Dios, adorar a Dios, que buscan en una iglesia, dentro de la meditación, dentro de la oración que existen en comunión, dentro de las ofrendas, en cualquier elemento que se dé dentro de la iglesia o en una reunión, en un lugar, tiene que estar Cristo y el Padre, porque reflejamos a Cristo y Él está presente en nosotros. Eso nos da a entender que su salvación, que en nuestra salvación es que ya no nos ve Dios a nosotros, sino a Cristo. Por esto es que por esto es que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros en nuestra comunión. Y tiene que estar el Padre, porque Él es el que se lleva toda la gloria y toda la honra en este tiempo. Y es que nos da el amor para estar juntos en comunión. Y es el que nos da el gozo, es el que nos da la oportunidad de poder mostrarnos en un amor fraternal, en una coinonía en la cual sintamos el gozo de estar juntos. En este tiempo de la cuarentena a veces surge esta pregunta, si se puede tener coinonía, se puede tener comunión por online o por la computadora o por el internet, pero ¿realmente la circunstancia determina una comunión? Las escrituras no dicen esto. La escritura dice que nuestra comunión solamente tiene como factor o como elemento principal que esté Cristo y el Padre con nosotros. Y ese es el sello de una verdadera comunión de creyentes. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando Pablo escribió esta primera parte, uno puede entender y ver que definitivamente ellos escribían esto para que las personas que tenían comunión, y a pesar de las circunstancias que pudieran haber estado pasando en ese tiempo, ellos decían, para que tu gozo sea cumplido tienes que saber y recordar que definitivamente no estás solo, que tu comunión es también conmigo, que tu comunión también es con otras, con dos integrantes más muy importantes, es con Cristo y con el Padre. El Espíritu Santo está en nosotros, está obrando en nosotros, en nuestros corazones, siempre está. Dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, pero nuestra comunión, sin importar las circunstancias, es completa cuando está Cristo y el Padre en medio de nosotros. Es muy importante no olvidar de que vivimos y morimos para Cristo, para la gloria de Dios, para la magnificencia de Dios. No estamos solos, a pesar de que las circunstancias
fueran, puedan ser adversas o pensemos que estemos solos. Dios está con nosotros y debemos entender esto. Recordar que es una comunión perfecta cuando Cristo y el Padre están con nosotros. Así es que hay que recordar esto. No olvidemos. Definitivamente el significado de tener una comunión perfecta. Ese es un punto muy importante. Hay quienes integran una comunión perfecta. ¿Quiénes son los integrantes para que sea una comunión perfecta? Aún entre los esposos, viven y pasan una vida juntos. No es que están solos, sino que tienen ahí, son tres personas las que están allí y es el Padre el que está en medio de ellos y ayudándolos, bendiciéndolos y forjando sus caracteres, sus vidas, renovando sus mentes, cambiando su corazón, mortificando su pecado y viviendo cada día, entendiendo que cada paso que dan es por fe y para la gloria de Dios. Esto era lo que quería compartir en este día. Definitivamente hay muchas cosas más que decir en esta carta, pero con el transcurrir de la secuencia de los videos quiero seguir dando a conocer lo que Dios está mostrando en su palabra. Dios es bueno y su misericordia es grande. Y vamos para Cristo y sigamos adelante. Dios los bendiga.